La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Y en la ciencia existe un principio que es la navaja de Occam. Occam era un párroco británico del medioevo que decía que pese a que no se tenían todas las causas o no tenían todas las evidencias, pero se veía el resultado, uno podía suponer en base al resultado cuáles eran las causas. Y esto está pasando con el plan de, del nuevo superministro Sergio Massa. ¿Por qué decimos esto? Por un lado, porque los dos hombres más llamativos que nombra en su gobierno son Ignacio de Mendiguren, lo vuelve a poner como ministro de Producción, y lo fue con Dualde cuando fue la especificación asimétrica. La especificación asimétrica fue terrible porque fue una transferencia de ingresos de toda la población a los que estaban endeudados en dólares. O sea, le hicieron una conversión de la deuda a $1,40. Por cada dólar que habían, $1,40. La diferencia la pagó el Estado. Recordemos que en los mercados paralelos, en abril del 2002, cuando sucedió esto, estaba arriba de los 4 pesos el dólar. Esa transferencia, por supuesto, los grandes endeudados eran el Grupo Clarín, Techín, Ledesma, Pérez Compán, Eurnequian, Bulgeroni, los Macri, los Huerten, Roemer, Aluar, la Anónima de los Brown, Coto, todos endeudados en dólares que pagaron esa deuda en pesos, convirtiendo la paridad 1-1. Cuando el dólar oficial en abril de 2002 era de 3 pesos y el paralelo de 4 pesos o más. Esto fue Ignacio de Mendiguren, ese es el servicio que le hizo al país. Según la estimación del ministro Remes Lenikov, que era el ministro de Economía de esa época, la transferencia de ingresos fue del orden del 5% del Producto Bruto Interno. O sea, si fuera hoy, serían unos 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que transfirieron a favor de estos deudores que pagaron una cuarta parte de la deuda. El segundo nombrado, Daniel Marx, no van a parar para decir lo que es Daniel Marx siempre. Daniel Marx era un hombre de la banca, había trabajado con Amadio Vázquez venía el grupo Capóxulo, pero había trabajado después con Amadio Vázquez en el Banco Río, que era de Pérez Compán, después trabajó en el Banco Central. En 1972, durante la gestión de Caballo, fue el negociador de la deuda soberana nuestra, la deuda externa, y ahí fue cuando se acordó el Plan Brady. El Plan Brady consistió, como los títulos estaban a nombre de los bancos, convertir todos los títulos en anónimos, en bonos públicos que eran transferibles. Antes la deuda estaba a nombre de los bancos y estaban perfectamente identificados los bancos o los poseedores de los títulos. Bueno, acá hicieron un bono y el único que está registrado es el primer comprador. Después, como se transfiere, esas nuevas registraciones no existen en ningún lado. Este ocultamiento de la deuda lo hizo el Plan Brady y el negociador de la deuda argentina que aceptó todas esas condiciones fue Daniel Marx. Después participó en el plan canje de Caballo y de la Rúa, o el megaganje, o el blindaje del 4 de junio del 2001, que nos hacía convertirse la deuda para pagar tasas, que hoy serían de regalo, pero eran tasas del 14 al 18% anual en dólares, cuando el mundo no llegaba a pagar tasas del 3 o 4%. Ese es Daniel Marx y lo ponen en el Comité de Formación de Mercado de Capitales y Control de la Deuda Externa. Bueno, con esas dos perlas uno dice, ¿para qué seguir? Como dice un famoso tango de la época del 40 en la Argentina. Massa viene a devaluar nuestra moneda. Massa va a devaluar nuestra moneda porque la condición que le había impuesto David Lipton cuando se entrevistó. David Lipton es el jefe de asesores del actual Ministerio de Economía de Estados Unidos, que allá se llama Secretaría del Tesoro. David Lipton era el segundo de Christine Lagarde cuando se le dio el préstamo monstruo a la Argentina. En realidad fue el mentor, porque él era el primer subdirector general representando a los Estados Unidos. Y Estados Unidos en el FMI es el que mayor voto tiene más del 16% de los votos y es el único que tiene poder de veto. Le impuso que se le preste a la Argentina finalmente 44.500 millones de dólares y los representantes de Alemania, Inglaterra y Japón firmaron en disidencia. Igual se lo prestaron. Ese fue David Lipton. Cuando va a Estados Unidos Silvina Batakis, la semana que transcurrió, David Lipton lo primero que le preguntó era qué iba a hacer con el dólar. Y ella dijo claramente que no se necesitaba devaluar. Y claro que no se necesita devaluar, porque
con este tipo de cambio de 135 pesos en ese momento, ese tipo de cambio oficial, la semana pasada, 135 pesos, se lograban exportaciones récord en Argentina por más de 90.000 millones de dólares. Exportaciones récord, nunca en la historia argentina hubo 90.000 millones de dólares de exportaciones. ¿Por qué no evaluar? Porque la soja, por ejemplo, la soja tiene un precio de 600 dólares en el mercado de Chicago. Si acá ese dólar vale un peso, vale 10, vale 100, vale 1000, el que compra 600 dólares sigue comprando 600 dólares. Quiere decir que beneficia solamente a los exportadores. Pero no es la única causa, porque es cierto que en las 8 primeras empresas que representan más del 70% de las exportaciones de granos y todos sus derivados, harina, pelleta, aceite, biocombustible, en las 8 primeras empresas que representan más del 70% de las exportaciones argentinas de granos y sus derivados, 5 son norteamericanas. ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore. Glencore es Viterra acá, que era antes Oleaginosa Moreno. 5 son norteamericanas, pero no solamente para beneficiar a esas empresas, sino que al Estado que recauda en pesos le sería imposible poder comprar dólares. Es lo mismo que no tengo una deuda en dólares. Te sale el doble valor de dólar, el doble sacrificio para juntar en pesos la plata para comprar esos dólares, para pagar los intereses que es en dólares. Hay que pagar los intereses de la deuda externa en dólares. El Estado va a llegar a un momento dado que no va a poder pagar. Y si paga, lo hace con este gran sacrificio a costa de menores jubilaciones y pensiones, menor obra pública, menor gasto público en general, en educación, en salud, en subsidios. Por eso la segmentación de los subsidios para que pague más el contribuyente que el subsidio estatal. Toda esta maniobra va a ser estéril cuando a partir del segundo semestre del 2024 haya que pagar el capital de la deuda, porque ahora solamente pagamos los intereses. Cuando haya que pagar el capital va a ser imposible. Entonces ahí tenemos que acordar con el fondo una revisión de las metas y eso en la jerga de ellos se llama waiver. Ese waiver es el perdón. Y ellos nos van a decir, sí, te concedo que cambiemos las metas, cambiemos los plazos, prorroguemos los pagos, pero a cambio de esto quiero el gas que van a sacar a 6.000 metros bajo el agua y a 307 kilómetros de la costa marplatense sin importarle el impacto ambiental. Quiero la plata y el hierro que van a sacar del gastre de la meseta de Chubut, pese a que el pueblo de Chubut se opuso tenazmente. Quiero el petróleo de San Carlos, en la punta del Valle de Uco. El Valle de Uco es el valle donde se produce la mejor uva Malbec del mundo. Lo dicen los franceses, que son los que crearon esa uva. Quiero que saques de San Carlos petróleo, sabiendo la contaminación que produce. Quiero que saques el oro y el cobre de la Sierra de Famatina, por más que el pueblo de Chilecito se opuso, de Agua Rica, más arriba todavía debajo la Blenda, bajo la lumbrera ahí en Catamarca. Y quiero los minerales raros y el litio de la Puna Argentina. Esto es el panorama que tenemos con Sergio Massa.